La familia Montenegro nunca había destacado por su riqueza ni por su linaje, pero todo cambió una tarde de otoño, cuando recibieron una carta inesperada. El remitente era un abogado llamado Eduardo Calderón, quien informaba a los Montenegro de una herencia que les correspondía por parte de un familiar lejano. Era una casa, una mansión victoriana, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Sebastián del Valle. Lo peculiar del asunto era que la familia no tenía conocimiento de la existencia de este pariente. David Montenegro, el padre de la familia, veía la herencia como una bendición caída del cielo. Su esposa, Laura, era más escéptica. Había algo en la carta que le causaba inquietud, pero decidió no expresarlo frente a sus hijos, Sara de 16 años y Mateo de 9. Después de varios días de deliberación, la familia decidió visitar la casa y determinar si sería posible mudarse allí o venderla. El día del viaje amaneció con un cielo gris y pesado. La carretera hacia San Sebastián del Valle estaba rodeada de bosques frondosos que parecían oscurecer a medida que se acercaban al pueblo. Al llegar al lugar, la mansión los recibió con una presencia imponente pero decadente. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la pintura blanca de las paredes se desprendía en escamas. A pesar de su deterioro, Laura no pudo evitar sentirse observada, como si las ventanas fueran ojos que la seguían. Eduardo Calderón, el abogado, los esperaba en la entrada con un manojo de llaves en la mano. Era un hombre de unos 50 años, con un semblante grave que no dejaba lugar para la cordialidad. Los llevó al interior de la casa, donde un olor a madera vieja y humedad impregnaba el aire. Había retratos antiguos colgando en las paredes, mostrando rostros serios que parecían mirar directamente a los recién llegados. Esta casa pertenece a su familia desde hace más de un siglo, explicó Calderón mientras recorrían las habitaciones. Fue construida por su bisabuelo, Augusto Montenegro, un hombre de muchas riquezas pero también de secretos oscuros. Espero que la disfruten. Laura sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Qué secretos oscuros podría tener esa casa? Pero antes de poder preguntar, el abogado se retiró, dejándolos solos. En los días siguientes, la familia comenzó a explorar la mansión. Había una biblioteca llena de libros antiguos, algunos escritos en idiomas que nadie reconocía. Miren, el sótano. Encontraron baúles llenos de objetos curiosos, fotografías en sepia, relojes antiguos y cartas cuyo contenido era ilegible debido a la humedad. Sara fue la primera en notar cosas extrañas. Escuchaba pasos por la noche, pero cuando salía de su habitación, no había nadie. Mateo, por su parte, empezó a hablar de un amigo imaginario llamado Tomás. Al principio sus padres lo tomaron como algo normal para un niño de su edad, pero todo cambió cuando Mateo comenzó a describir a Tomás como un niño con ropa vieja y una mirada triste. Una noche, mientras revisaba la biblioteca, David encontró un diario que pertenecía a Augusto Montenegro. Las páginas estaban llenas de anotaciones confusas y dibujos de símbolos extraños. Uno de los párrafos decía: «La sangre de los Montenegro es el precio. La casa protege, pero también reclama». A medida que pasaban las semanas, los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban sin explicación, las puertas se cerraban solas y las risas infantiles llenaban los pasillos vacíos. Laura comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a una figura alta y oscura, observándola desde el pie de su cama. Una tarde, mientras exploraban el ático, Sara y Mateo encontraron un espejo cubierto por una sábana. Cuando lo destaparon, Mateo juró ver el reflejo de un niño detrás de él, a pesar de que no había nadie más en la habitación. Sara, aterrada, decidió contarle a sus padres lo sucedido, pero David parecía más interesado en el diario de Augusto. Cada vez pasaba más tiempo leyendo las notas y menos tiempo con su familia. Una noche, mientras Laura revisaba viejas cartas encontradas en el sótano, descubrió una mención a un pacto. Según las cartas, Augusto había hecho un trato con una entidad conocida como la Sombra, prometiendo la seguridad y prosperidad de su linaje a cambio de algo invaluable: la vida de su descendencia.
Con esta revelación, Laura confrontó a David, quien finalmente admitió haber leído sobre el pacto en el diario. Tal vez es solo una superstición, dijo tratando de calmarla, pero su voz temblaba. Esa misma noche, Mateo desapareció de su habitación. La familia lo buscó desesperadamente por toda la casa, hasta que escucharon su voz proveniente del sótano. Al bajar, encontraron a Mateo frente al espejo del ático, que inexplicablemente estaba ahora en el sótano. Su reflejo no mostraba solo al niño, sino también a una figura alta y oscura que se alzaba detrás de él. Laura gritó mientras David intentaba arrancar a Mateo del lugar. La figura en el espejo comenzó a moverse, extendiendo una mano hacia ellos. Desesperada, Sara tomó una de las velas que había en el sótano y la arrojó al espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y la figura desapareció con un alarido aterrador. Mateo cayó inconsciente, pero al menos estaba a salvo. Tras el incidente, la familia decidió abandonar la casa de inmediato. Dejaron todas sus pertenencias atrás, llevando solo lo esencial. Mientras se alejaban en su coche, Sara miró por la ventana trasera y juró ver la figura oscura observándolos desde una de las ventanas de la mansión. Los Montenegro nunca volvieron a hablar de lo que sucedió en aquella casa. Intentaron rehacer sus vidas, pero cada uno quedó marcado de una manera distinta. David soñaba con los símbolos del diario. Laura escuchaba susurros cuando estaba sola, y Mateo nunca volvió a mencionar a Tomás, pero a veces lo miraba fijamente, como si aún lo viera. La mansión quedó abandonada, una vez más, esperando a su próxima víctima. Porque los secretos oscuros de los Montenegro nunca desaparecen, solo se ocultan en las sombras, esperando a ser descubiertos de nuevo.